Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Un domingo más, un domingo que podemos todavía saltar, todavía podemos cantar, podemos levantar nuestras manos. Y pues, hermano, a mí me alegra verle siempre en la casa del Señor. El mejor lugar donde podemos estar, y pues también damos una bienvenida a todos los hermanos y amigos que se están conectando. Saludo a mi cuñada, Claudia Blanco, siempre está pendiente de las transmisiones. Y hermanos, procuremos ver también los videos, ¿verdad?, del canal, tratemos de comentar las publicaciones. ¿Para qué? Para que el mensaje llegue a otras personas. Ahora tenemos la bendición de que con un enlace podemos llegar donde un pariente que esté en cualquier país, un hermano que esté en cualquier municipio, alguien que esté trabajando y quizás no tenga el tiempo para conectarse, podemos compartir la palabra del Señor. Y hermanos, en esta mañana vamos a hablar un tema bastante bonito. No sé cuántos ya saben de qué es lo que vamos a hablar. Quienes están pendientes de las publicaciones ya conocen el título de esta meditación, de esta predicación. Y cuando yo leí, hermanos, y algunos quizás ya hacen la idea de qué pasaje vamos a leer, pero cuando yo leía sobre esto, hermanos, me ponía a pensar que muchas ciudades a través de la historia han sido devastadas o destruidas por muchas razones. ¿Cuál es la primera que se le viene a la mente? Sodoma y Gomorra, exacto. En tiempos modernos, ¿cuál otra se le viene a la mente? Hiroshima y Nagasaki, que fueron dos bombas atómicas que fueron lanzadas y destruyeron por completo esas ciudades. También en la Segunda Guerra Mundial vimos cómo fueron destruidas ciudades como Frankfurt, Varsovia, etc. Pero no solamente por guerra o por un castigo divino, como lo mencionaban, son destruidas las ciudades. También por desastres naturales. Los terremotos han destruido o han cambiado el orden de muchas ciudades. El centro de San Salvador fue casi reconstruido después del terremoto del 86, si mal no recuerdo. Terremoto en Ciudad de México fue algo bastante impactante. La ciudad de Chicago fue reconstruida, una de las ciudades que ha sido bastante planificada, muy ordenada. Lastimosamente en nuestro país latinoamericano empezaron a construir la plaza central y todo lo demás fueron agregándolo poco a poco, y por eso los grandes desórdenes urbanísticos, ¿sí o no? Pero Chicago, por ejemplo, la ciudad fue ordenada, fue planificada de un principio. Y muchas ciudades así, hermanos, terremotos, inundaciones, que fueron reconstruidas. Muchas fueron reconstruidas y otras fueron quedadas en el olvido. Pero en esta mañana yo quiero que pensemos en esas ciudades que fueron reconstruidas. Ya le di bastantes ejemplos. Pero bonito se ve, y por ejemplo, muchos alaban, por decirlo así, o admiran la ciudad de Chicago. Pero no sabemos todo el trabajo que les llevó volver a edificar, volver a levantar. Hace poco celebraron 12 años, si mal no recuerdo, del derrumbe o el ataque de las Torres Gemelas. No fueron levantadas las dos torres, fue levantado un nuevo edificio, pero ya no fue igual. Y cuando pasa una catástrofe así, una desgracia así, uno valora bastante el hecho que vuelvan a edificar, pero no nos ponemos a pensar en todo el trabajo que esto conlleva, o qué fue lo primero que hicieron. Así que en esta mañana, hermano, invito a que abra sus Biblias en Esdras capítulo 3, versículo del 1 al 13. Casi siempre cuando uno habla de reedificar, uno piensa en Nehemías, pero nos olvidamos de estos pasajes del libro de Esdras. Amén. Esdras capítulo 3, versículo del 1 al 13. Vamos a leer 13 versículos, vamos a leer todo el capítulo, hermano. Cuando lo tenga me contesta con un fuerte amén. Y nos ponemos de pie para mayor reverencia a nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Lo tenemos, Esdras, Nehemías, Esther, luego de segundo libro de Crónicas. Estos son versículos que ya se los pueden de memoria, hermanos, lo manejan bastante bien, o que al menos se espera que acabamos de leer. Ya vamos en Mateo, hermanos. Amén. ¿Lo tenemos? Leemos. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre
en Jerusalén. Versículo 1, capítulo 3 de Esdras. Versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Versículo 5. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos, levitas. Versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Oramos. Padre y buen Dios que está en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, Señor, de poder estar en tu casa. De manera especial y de manera humilde te pido que tú te des la habilidad de poder comunicar este mensaje, que pongas gracia en mí, Señor, que seas tú hablando, Señor, a través de mí, Padre, y que desde ya, Señor, esta palabra pueda caer, Señor, en un terreno fértil, Padre, que lo podamos atesorar y que lo podamos hacer práctico, Padre, que nos acordemos, Señor, de lo que hemos hablado, de lo que hemos escuchado en esta mañana, no solamente aquí, sino que también al salir de la iglesia, de este templo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús lo hemos pedido. Amén y amén. Hermano, como ustedes lo sabían y como muchos lo leyeron, el título de esta meditación es Resurgiendo entre los escombros. Resurgiendo entre los escombros. Y a todos en algún punto de nuestra vida, hermanos, se nos ha caído nuestro reino, se nos ha caído nuestra ciudad. En algún punto de nuestra vida se nos cayó el castillo que teníamos, esa vida ideal que quizás teníamos. En algún punto de nuestra vida hemos sufrido derrumbes. Puede ser por una pérdida de un trabajo, algo que marcó nuestra vida. Dicen en redes sociales el momento canónico, que dicen que nos transforma, un momento en específico de nuestra vida que nos hizo ser completamente diferentes. Para muchos puede ser la pérdida de un negocio. Ya después de eso se me cayó mi estilo de vida, la forma en que yo vivía, lo que yo comía, mi círculo social cambió. Puede ser la pérdida de un ser querido. La vida cambió. Cuando a veces fallece la abuelita o la bisabuela, ya los domingos ya no son iguales, o los días que la familia se reúnen, porque ya se alteró. Y lo mismo le pasó a los judíos.
Para dar un poco de contexto, hermanos, hemos leído en Daniel y en todos los profetas, en las crónicas, de que el reino del sur, el reino de Judá, la había estado pasando bastante mal. Ellos tuvieron épocas de gloria cuando eran temidos, y el tiempo quizás más glorioso de ellos eran cuando eran un solo reino, cuando estaban tanto con David y quizás al principio del reino de Salomón. Pero después de eso, por su misma desobediencia, tuvieron momentos buenos y tuvieron momentos malos. Pero ellos no la habían estado pasando muy bien. ¿Por qué? Porque estaban siendo asediados por los babilonios, pero todavía estaban en sus tierras. Es como que todos los días, ¿verdad?, me lleguen a cobrar. Yo tengo que estar dando un tributo, pagando algo, pero sea como sea, estoy en mi casa. No es lo mismo, hermano, estar en la casa que estar durmiendo en otro lado. Y peor si es cautivo, si es en contra de su voluntad. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron asediados hasta que llegó un punto que vino Nabucodonosor y los tomó. Se los llevó cautivos, estuvieron 70 años en Babilonia, y luego de esos 70 años, un grupo pudo volver de Babilonia a Jerusalén. Pudieron volver al reino del sur, de lo que quedaba de eso, hermanos. Fue el rey Ciro que se movió en gran misericordia y les permitió volver. Pero qué bonito es cuando uno va a un lugar, uno va a visitar a alguien y lo esperan. Cuando hay una cama muy estiradita, que ya está planchada, esperando por nosotros. Cuando uno se va a mudar y la casa ya está con todos los detalles, con todos los acabados, está pintada, amueblada, y uno solo va a ocupar. Pero qué difícil es llegar a un lugar cuando uno se mueve o regresa a un lugar y todo está destruido. Y es lo que les pasó a ellos, hermanos. La tarea que ellos tenían era reconstruir. Y la pregunta era, ¿por dónde comenzar? No sé cuánto les ha pasado que tienen tantas cosas que hacer que no se sabe ni por dónde comenzar. Y la respuesta es fácil. Cualquier actividad que nosotros tengamos que hacer, tenemos que comenzar por lo más importante. Amén. Y yo quiero que vayamos al versículo 1, y me llama la atención el final del versículo 1, que dice: se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. De hecho, leemos esa frase como un solo hombre más de una vez. Y hermanos, es un llamado para que nosotros estemos unidos en un mismo propósito. Si nosotros estamos divididos, si unos alan por un lado y otros alan por allá, hermano, la cuerda se va a romper y nos vamos a lastimar. Tenemos que empujar o alar a un solo lado. Y esto comienza desde las parejas. Como parejas, como esposos, debemos estar unidos, hermano. Estar unidos para adorar a Dios. Si uno quiere levantarse y adorar a Dios y el otro no quiere, se puede hacer guerra, sí, pero no es lo mismo como que los dos se motiven. Qué difícil cuando uno de los miembros de la pareja o uno de los integrantes de la pareja dice: yo no quiero ir a la iglesia hoy, no vayamos, y se quedan los dos en la casa. Diferente es cuando uno le dice: no tenés ganas, estoy cansado, vámonos, hombre, tómate un café y vámonos, te lo voy a preparar, vaya pues, y ya, se motivan. Pero qué difícil es cuando uno habla por un lado y el otro para el otro. Hermano, hasta para ahorrar, las parejas deben estar en un solo sentir. Si se quiere ahorrar, no se vale de que la esposa esté ahorrando y el esposo siempre está gastando de afuera, o viceversa. El esposo está guardando hasta las últimas monedas, él se evita, pasa por la venta de fresco, ve una horchata y dice: no, voy a tomar agua al llegar a la casa. Pero la esposa quizás no coopera. Hasta para perder peso, hermano, las parejas deben hacerlo juntos. Porque si uno quiere mantener la figura y quiere comer sano y el otro empieza a comer pues no tan sano, va a ser complicado. Y así lo mismo aplica para las familias, hermano. Debemos estar en un mismo sentir, todos trabajando por un mismo objetivo. Y como lo mismo aplica también para la congregación, somos una familia, hermanos. Mire, al que tiene la par o la que tiene la par es su hermano. Quizás uno es más colochito que el otro, ¿verdad? Uno tiene el pelo más liso, uno es más alto, otro es más moreno. Somos diferentes. Dios nos hizo bellamente diferentes. Somos hermanos. Que a veces nos queremos alejar es otra cosa. Pero hermanos, debemos trabajar todos por un mismo objetivo, por una misma misión, por una misma visión.
Estas son nuestra misión y visión como iglesia, amén, como iglesia Manuel. Pero recordemos que como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, tenemos una sola misión, que es compartir las buenas nuevas de salvación. Y hermanos, debe existir un mismo sentir en los ministerios. Nunca olvidarnos el objetivo real por lo cual estamos haciendo las cosas. Versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel. Los líderes son importantes en nuestras congregaciones, hermano. Siempre es bueno tomar la iniciativa para muchas cosas. Y esto es algo que se habla en discipulado. Un comercial, pero que no han llevado discipulado para campeones. Ya pronto, ya están inscripciones abiertas, ¿verdad? Vaya. Ya están por terminar, o ya terminaron, creo que mis hermanos. Uno le falta, ya casi. Ya pueden sentir el diploma en las manos. Amén. Pero, hermano, hablábamos con ellos en uno de los niveles de que muchas veces es necesario tomar la iniciativa. Se necesita de uno para hacer un cambio. A veces no queremos levantarnos porque decimos, solo yo, nadie quiere cooperar conmigo, nadie quiere cooperar con esto. Pero, hermano, cuando usted tenga el deseo de trabajar para la obra del Señor, y algo que les decía a ellos, en nuestra iglesia tenemos muchos ministerios. A veces nos fijamos en los que son más visibles, en los que uno puede ver aquí al frente, pero hay muchos ministerios. Yo les decía, si no tenemos más ministerios es porque no tenemos más gente que tenga la habilidad o porque no se ha inventado, no se ha iniciado el ministerio. Y hermanos, si usted tiene un talento que usted cree que puede ser para beneficio de la obra, usted puede tener la idea para un ministerio, háblelo con el pastor. Si no tenemos ministerio X, es porque nadie se ha levantado. Si usted tiene un ministerio, hermano, de salir de orar a las 5 de la mañana, y usted tiene ese deseo, ese llamado, levántese, hermano, háblelo con el pastor. Si tiene un ministerio, tiene la idea de levantar un ministerio médico, tiene la experiencia, con ellos bromeo mucho, y eso hablábamos, de que en la iglesia no tenemos todavía un ministerio médico, o un ministerio, en otras iglesias le llaman ministerio Lucas, porque Lucas era un médico, porque no teníamos personas que quizás tuvieran el conocimiento. Tal vez no tenemos una camilla aquí, pero podemos conseguirla. Ahí le dejo la idea, ¿verdad? Y así, ese es un pequeño ejemplo, pero podemos levantarnos en más ministerios. Ministerios de cocina, qué sé yo, de dar clases de cocina, etcétera. Ahí le dejo la creatividad, hermano. Pero el llamado que le hago esta mañana es que a veces tenemos que levantarnos y tomar la iniciativa. Dice que entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel. Pero imagínense qué actitud, o a veces cometemos ese error, que llegamos a un lugar, vemos que todo está destruido, y nos ponemos de brazos cruzados, y decir, qué desgracia va, y qué desgracia, y vamos todos así como en un coro. Y nadie dice, hey, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sabes hacer vos? ¿Qué aprendiste ya en Babilonia? ¿Te acordás que en Babilonia cuando edificaban, trabajaban así, de esta forma y de otra? ¿Por qué no lo aplicamos aquí? Pero qué difícil cuando llegamos a un lugar y le digo, y nos ponemos así, de brazos cruzados. Imagínense, ellos hubieran puesto todo destruido. Yo pensé que vamos a tener algo avanzado. ¿Y las herramientas? No hay herramientas. ¿Y materiales? No hay nada. Pero es necesario a veces levantarnos. Y tenemos que levantarnos con la ayuda de Dios. Y hermano, versículo 2, segunda parte, y edificaron el altar de Dios de Israel. Comenzaron por lo más importante. Para poder volver a construir la ciudad, era necesario comenzar por lo más importante. Edificaron el altar a Dios. ¿Por qué el altar era tan importante, hermanos? Y esto se puede tener uno a hablar mucho de esto, pero en palabras sencillas es porque era el lugar de adoración y sacrificio. Era donde ellos presentaban sus sacrificios al Señor. Era el lugar donde se efectuaba la expiación de pecado, el perdón de pecados. Ahora nuestros pecados son perdonados a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Abogado tenemos con el Padre. Amén. Pero antes, según era su pecado, según era la ofrenda que tenía que dar, y cómo ellos iban a estar en paz con Dios, o iban a tener una buena relación con Dios, si no tenían un lugar donde sacrificar, donde pagar sus deudas con Dios.
Y este es un símbolo, hermano, que ellos trataron de restaurar la adoración. Era un recordatorio de la alianza de Jehová con su pueblo. Y esto es normal, hermanos. En el versículo 3 dice que tenían miedo. ¿Y cómo no van a tener miedo? Es como que a usted le digan, mira, te vamos a dar donde vivir, y usted llega y no hay nada. No hay ni dónde sentarse. ¿Cómo no va a tener miedo, hermano? Y eso es lo que me encanta a mí. En el versículo 3 dice, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová por la mañana y por la tarde. ¿Cuántos han tenido miedo en su vida? ¿Cuántos tienen miedo? No me levante la mano. Más de alguno puede tener miedo ahora. Miedo de tener esa incertidumbre de qué va a pasar mañana. No sé si el negocio que tengo pensado se va a dar. No sé si mañana amanece mi abuelito. No sé si, y etcétera, hermano. Usted sabrá qué es lo que lo atemoriza. Pero podemos tomar una gran lección de aquí. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Buscar más de Dios mañana y tarde. Si usted quiere buscarlo al mediodía, hágalo también. En todo momento podemos buscar de Dios. Pero es bien importante en la mañana y en la tarde. Y en los versículos 4 y 5 dice, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y usted ya lo leímos. Y usted lo podemos pasar de largo y decir si hicieron muchas celebraciones. Pero si nos detenemos, hermano, es que trataron de respetar la ley de Moisés, que había sido olvidado por sus antepasados, porque ellos fueron llevados cautivos a Babilonia por su desobediencia, porque adoraron a dioses ajenos. Y eso es de admirar, hermano, que muchos de ellos nacieron allá en Babilonia, muchos de ellos no nacieron en el reino de Judá, no nacieron en Jerusalén, pero ellos decidieron apartar su corazón y tratar de honrarlo a Él. Querían hacer bien las cosas. Y si nosotros queremos reedificar algo, hermano, si queremos levantarnos de los escombros, lo primero es darle el lugar que se merece a Dios. Tratar de hacer bien las cosas. Gracias a Dios que no vivimos ahora bajo la ley, vivimos bajo la gracia, pero tenemos que procurar vivir en santidad, tratar de agradar a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Amándolo a Él sobre todas las cosas, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y vemos que lo primero que ellos hicieron fue restaurar su relación con Dios. Y nosotros queremos ordenar nuestras vidas, queremos ordenar X situación, pero queremos arreglarlo primero eso y después tratar de ver si llegamos a Dios. Y esto es algo que hemos hablado, que cuando tratamos de invitar a alguien a la iglesia, ¿qué dice? Voy a ordenar mi vida, tengo cosas por ahí que tengo que ordenar y después voy a buscar de Dios. Hermano, solo uno no puede ordenar su vida. Sin Dios no se puede. Yo por mi propia fuerza, si yo tengo alguna práctica que no es agradable ante los ojos de Dios, yo con mucha fuerza, con mucha disciplina, puedo tratar de alejarme de eso, quizás un día, 2 días, pero voy a volver a recaer. Voy a recaer y volver a recaer y no va a ser un cambio genuino. Y a veces yo puedo lograr por X método dejar, por ejemplo, de fumar. Lo puedo lograr, existen parches para ansiedad, etcétera. Y puedo restaurar esa parte de mi vida, pero ¿y mi vida con Dios y mi alma? A veces solo queremos ver el cambio, trabajamos en el cambio visible, pero no en el verdadero cambio, que es el cambio que importa, que es el cambio dentro de nosotros, hermano. Y luego de que ellos ya habían edificado el altar, siguieron el versículo 8 y 9, dicen, el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, ellos empezaron a trabajar en el templo, en volver a edificar el templo. Hemos estudiado, hermanos, cuando analizábamos aspectos de la cultura judía, analizamos cuán importante era el templo para ellos. ¿Cuándo recuerdan para qué era ocupado el templo aparte del servicio religioso? Era donde se reunían, para el día de reposo ahí se reunían, hacían intercambios de productos, etcétera, hermano. Y era el centro de adoración del pueblo. Era el lugar donde se reunían. Era el lugar que les daba identidad. Porque, hermano, cuando uno, e incluso yo puedo ir a la casa de alguien, me pueden invitar, me pueden recibir de buena forma, pero yo no puedo
tomar de las cosas que están ahí o actuar como yo quiero. Yo no puedo ir a ordenar, no puedo ir a mandar a otra casa a pesar que me hayan invitado. No es lo mismo que yo esté en mi casa. Me pueden recibir, sí, pero yo no voy a ir a mandar, no voy a ir a mover muebles, no voy a ir a corregir hijos que no son míos, no voy a ir a querer ordenar otra casa. Si uno, cuando lo invitan a otra casa, uno tiene su reserva, ¿verdad? Uno se espera y hasta que le ofrecen, ¿verdad?, algo, uno puede comer. Pero si es así, cuando es en una visita que uno lo han invitado, hermano, ahora imagínese que lo lleven esclavo a usted a otro lado. ¿Se va a sentir usted cómodo? ¿Se va a sentir con seguridad para poder actuar? No. Y eso, levantar el templo, era volver a levantar algo propio, algo que les daba identidad, algo que sus papás les contaban que era donde se reunían. Muchos de ellos nacieron allá en Babilonia. Y era un símbolo, hermano, también de decirle a los pueblos aledaños o a las demás naciones: hey, estamos de regreso, hemos vuelto, vamos a levantar nuevamente el templo. Por eso era bastante importante, pero quiero que usted y yo nos llevemos esto, que antes de poder reconstruir y más adelante, hermano, ellos levantaron murallas, pero vemos el orden que llevan: el altar, el templo, y luego empezaron a reconstruir lo demás. Y hermano, como le decía, el punto de partida para poder reconstruir algo es buscar de Dios, darle lugar a Dios que le corresponde. Si yo no le doy el lugar a Dios que le corresponde, en dos filas, ¿verdad? O dos hilas de ladrillos, voy a llevar, o dos hiladas de ladrillos, y se me van a caer, hermano, porque lo hago en mi propia fuerza, porque no tengo la cobertura de Dios. Y para reconstruir algo, hermano, es un proceso. ¿Cuántos han construido aquí algo? Nadie ha construido. Bien, muchos han construido, ¿verdad? O por lo menos han contratado a alguien que construya. Salieron tímidos mis hermanos, hoy están escondiendo los talentos, ¿verdad? Yo sé que muchos de aquí han construido, y es más fácil, hermano, construir que reconstruir. Voy a dar mi punto de vista. ¿Por qué? Si yo veo un terreno que está plano, yo empiezo a disponer de él. Y yo lo empiezo a trabajar como yo quiera. Ahora bien, si yo voy a reconstruir o voy a construir algo que está en escombros, tengo que limpiar primero. Tengo que botar lo que no me va a servir, lo que ya no sirve. Y poder modificar, no es lo mismo comenzar de cero o comenzar a construir como yo quiero, a tener que botar algo que ya está. Tengo que limpiar, ver qué se hace con ese ripio. No lo puedo dejar ahí. Y hermanos, es un proceso. Hay que limpiar los escombros. Muchos en nuestras vidas hemos querido reconstruir otra vez, pero no hemos limpiado los escombros. En buen salvadoreño no hemos quitado el ripio de nuestras vidas, si lo queremos poner en palabras más autóctonas. Pero no hemos limpiado bien nuestras vidas, hermanos. No podemos reconstruir si no removemos los escombros. Y muchas veces en nuestra forma, en nuestro entendimiento, hemos querido edificar sin remover los cimientos que teníamos anteriormente. Muchos de estos cimientos que tenemos en nuestras vidas fueron construidos sin la voluntad o sin la cobertura de Dios. Y yo le mencionaba al principio que cuando hablamos de reconstrucción solo pensábamos en Nehemías. Y esa es otra parte de la reconstrucción, usted lo puede leer, hoy es lo que vamos a leer, pero es Esdras que relata la reconstrucción del altar y del templo, y Nehemías las murallas. Y esto me encanta, hermano, y esto es lo que también quiero que se lleve. Que el pueblo quiso hacer las cosas bien. Primero, altar, templo y murallas. Y hermano, construya el lugar de adoración antes que las murallas en su vida. Antes de querer protegerse a su manera, protéjase con Dios. Las murallas, ¿qué son las murallas en nuestras vidas, hermanos? Las murallas son todos aquellos aspectos que creemos que nos dan cierta seguridad. Y analicemos esto. Si lo vemos con una mente humana o lo analizamos con mente humana, ¿no era más inteligente reconstruir primero las murallas y ahora que ya estamos protegidos, hagamos adentro lo que nosotros queramos? Eso, por lógica, eso quizás muchos de nosotros hubiéramos hecho.
Yo me ponía a pensar, humanamente yo quizás eso hubiera hecho. Bueno, ¿qué es lo que hacemos cuando compramos un terreno? Primero se pone el cerco, y si hay poco más de abundancia, se pone un muro perimetral muy alto. Y luego adentro ya construimos, ya no cualquiera llega a mi terreno. Pero sería un poco complicado si yo empiezo a construir mi casa en medio, empiezo a amueblar, empiezo a poner de todo y cualquiera puede entrar. Pero el Señor obra de maneras diferentes. Primero, hermano, construya el lugar de adoración antes que las murallas. Y yo me ponía a analizar qué son las murallas en nuestras vidas. Es todo aquello que nos da cierta seguridad, que nos hace sentir confiados como humanos. ¿Qué es lo que nos da seguridad en nuestras vidas, hermano? El trabajo. El trabajo nos da seguridad, ¿por qué? Porque yo sé que cada 22, cada 15 o cada 30 de mes me van a pagar. Porque tengo un uniforme, ¿verdad? Porque soy alguien en la institución, alguien en la empresa. Eso nos da seguridad. Un negocio nos da seguridad. Porque sé que algo voy a vender y de eso voy a comer. Ciertas relaciones nos dan seguridad. Tener una familia nos da seguridad. Tener una esposa nos da cierta seguridad. Y así, hermano, usted identifique qué son aquellos aspectos que le dan cierta seguridad en su vida. Un vehículo me puede dar seguridad a mí. ¿Que hay paro de buses? No importa, dice uno, si yo tengo mi vehículo. Nos da seguridad. Y con eso no me malinterprete, hermano. Todos estos aspectos que yo le he mencionado son importantes en la vida diaria. Si yo no trabajo y no tengo un sueldo, ¿cómo voy a ofrendar en la iglesia? ¿Cómo voy a poder ayudar al necesitado si yo no tengo un ingreso, hermano? Yo puedo ayudar orando, ¿verdad? Pero recordemos que la gente de afuera también tiene hambre. Tiene frío, necesita una capa para poder cubrirse cuando llueve. Entonces, hermano, estos aspectos son importantes, pero no son lo más importante. Jamás algo terrenal debe ser más importante que Dios. Yo quiero que nos vayamos rápido, hermano, a Mateo, y tal vez alguien nos puede leer y me pueden activar un micrófono, por favor. Mateo capítulo 7, versículo del 24 al 25. Muchos se lo saben de memoria. Hay coritos, hay cantos de esto. Amén. ¿Quién lo tiene? Mateo capítulo 7, versículo 24 y 25. Amén. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. ¿Quién es la roca, hermanos? Cristo. Todo aquello que fundamentemos fuera de Cristo se va a derrumbar. Cualquier proyecto que nosotros tengamos, hermanos, levantémonos. Si mi negocio que yo tenía o mi antigua forma de ganarme el dinero se acabó, muchos trabajos han desaparecido ahora con esto de la época, de la era virtual. Después de la pandemia muchos trabajos se perdieron, así como surgieron muchos se acabaron. Pero si ahora, hermanos, su forma antigua de ganarse el dinero ya no es una opción, levántese, vuelva a edificar, hermano. Pero el fundamento debe ser Cristo. Para cualquier otro proyecto, hermano, para cualquier cosa, hermano, que a usted no le haya salido bien, usted sabe qué cosas se le han derrumbado en su vida. No voy a profundizar en esto. Usted sabrá qué se le ha caído. Quizás lleva 10 años todavía, ¿verdad? Ahí cercado, ¿verdad? Así con cinta amarilla. Y dice, tal día, X día lo voy a reconstruir. O hay otra que quizás ya empezó a reconstruir y no ha prosperado. ¿Por qué? Porque no está cimentado en Cristo. Cualquier cosa que hagamos, hermano, y cuando digo cualquier cosa, primero tiene que estar fundamentado en Cristo. Nuestra vida completa debe estar fundamentada en Cristo. La vida de mi familia debe estar fundamentada en Cristo. Yo puedo tener la mejor idea de negocio, yo puedo tener las mejores intenciones, pero si la base no es Cristo, hermano, estamos mal. Cualquier viento fuerte nos va a derrumbar. Versículo 10 de Esdras, hermano, 3:10.
Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según las ordenanzas de David, rey de Israel. Hermanos, ¿ustedes creen de que la tenían fácil ellos al momento de construir, de reconstruir? No, estaban con miedo. No tenían herramientas. Podemos ver cómo les costó, ¿verdad? Sacaron de su dinero para poder conseguir muchos de los materiales. Muchos fueron provistos por el rey, ¿verdad?, de Babilonia. Pero tuvieron que echar mano a ellos para poder reconstruir. Y cuando usted quiere reconstruir algo, hermano, a veces tenemos que reconstruir nuestras relaciones familiares. A veces nuestras familias están derrumbadas, pero se pueden reconstruir. Quizá la relación con mi esposa está derrumbándose o está tambaleando. No sé cuántos han visto que a veces para tener un muro le ponen como una palanca, ¿verdad? Que yo no veo que sea una forma muy efectiva. A algunos les ha servido por años. Pero, hermano, esa palanca se le va a llegar a quebrar, se va a llegar a caer. Vamos a tener muchas dificultades. Muchos. No es fácil reconstruir algo, hermanos, pero con Cristo es posible. No es lo mismo querer construir algo con Dios que sin Dios. ¿Qué les pasó a los de la Torre de Babel? ¿Estaban construyendo ellos con la cobertura de Jehová? Y hasta el día de hoy ahora tenemos consecuencias de eso. Fue la confusión de lenguas. ¿Por qué? Porque estaban construyendo sin la cobertura de Dios. Hermano, y es bueno y es bastante importante esto que leíamos, que debemos alabar mientras se construye. Aquí dice: y cuando la albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de su ropa y con trompeta, y a los levitas de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, el rey de Israel. Reconstruir algo cansado, algo trabajoso, algo que tiene que invertir tiempo y dinero, hermano, pero no se olvide de alabar a Dios mientras usted está reconstruyendo. Versículo 11: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Hermano, en el proceso, aunque sea difícil, tenemos que tratar de alabar a nuestro Padre Celestial, aunque estemos bajo el sol, aunque no veamos que avancemos mucho, pero si tenemos a Dios, poco a poco ahí vamos a ir. Y no se olvide de alabar a Dios y agradecer porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Vamos al versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y esto me llamaba mucho la atención cuando lo leí, hermano, que dice: los más jóvenes se alegraban. ¿Por qué creen que los más jóvenes se alegraban? Porque era producto de su trabajo. Dice que de los de 20 años hacia arriba comenzaron a trabajar en eso. Hermano, cuando uno está construyendo quizás su casa, o cuando uno se compra quizás un vehículo, para cualquier otro puede decir: un murito que levantó. El carro que compró, uno más viejo no pudo haber conseguido. Son comentarios que se hacen. Cuando uno a veces quizás se ha comprado el primer saco, ¿verdad? No es Oscar de la Renta. Y así. Pero hermano, cuando uno ha trabajado en algo, uno lo valora más. ¿O no, hermano? Muy sencilla puede ser su casa, pero si usted la ha levantado con su propio sacrificio, con la ayuda de Dios, eso se valora más. Una venta pequeña puede tener, con eso ha comenzado, pero porque usted ha trabajado en ello, usted lo valora. No sé cuánto han visto las imágenes en redes de un señor que tiene una venta de comida bastante sencilla y se ve que le está tomando foto. ¿Por qué? Porque sabe, no sé cuántos préstamos ha hecho. Quizás no se ha pedido prestado ese dinero con la esperanza que lo va a recuperar. No tenían con qué comparar ellos, porque para ir al primer templo que veían. Y por eso también es un llamado, hermanos, y para los jóvenes, ¿verdad? Que procuremos, cuando busquemos a alguien, que procuremos que esa persona sea para siempre, para toda la vida.
que cuando comencemos una relación sea pensando en el matrimonio. El pastor hablaba entre semana de la importancia de guardarnos para el matrimonio, la importancia de respetarse. ¿Qué es lo que pasa cuando un joven o una señorita empiezan a tener muchas relaciones antes de su matrimonio? Ya cuando vienen a casarse, y esto ha pasado, empiezan a comparar con parejas anteriores. Ya no son felices. Pero si nosotros, hermanos, o si jóvenes, usted tiene la oportunidad de poder casarse y poder estar solamente con una persona, no van a tener con quién comparar y va a ser lo mejor que ustedes van a tener. A otros que quizás llegaron a los caminos de Dios ya bastante golpeados, ¿verdad? Ya con raspones. Eso es otra cosa, hermano. Dios es misericordioso con nosotros. Pero, hermano, como ellos no tenían con quién comparar, para ir a lo máximo. Esto pasa a veces hasta con los trabajos. Yo conozco a muchos compañeros de que ellos llegaban y decían, aquí estamos mucho mejor que antes. Decían, aquí estoy peor que en otro lugar, pero es porque tenían con qué comparar. Yo en la empresa donde estoy tengo casi cerca de 10 años, gracias a Dios, y yo no tengo con qué comparar porque es el único trabajo formal que he tenido. Pero qué difícil es, hermano, hasta los jóvenes, ¿verdad? O los muchachos cuando se casan, cuando empiezan a comparar la comida de la esposa con la comida de la mamá. Va a ser motivo de infelicidad. El otro punto, hermano, que tenía es de que ellos valoraban lo que tenían. Quizás no era mucho lo que ellos tenían, pero lo valoraban porque era lo que Dios les había permitido en ese momento. Si nosotros no valoramos lo que tenemos en estos momentos, difícilmente vamos a disfrutar o vamos a valorar lo que venga después. Hermano, yo quisiera estar en un edificio más grande que este, donde los niños quizás pudieran gritar, esparcirse de mejor forma, pero es lo que tenemos ahora, hermanos. Quisiéramos quizás tener una iglesia de unas 1,000, 2,000 personas, fuera bonito, pero eso es lo que tenemos ahora. Y no es para que nos conformemos, para que invitemos más personas. Pero tenemos que darle gracias a Dios por todo. Y ahora voy a la otra parte, dice, los más viejos lloraban. Hay muchas razones por lo que muchos estudiosos dicen de que lloraban los más viejos. Uno es de que lloraban de alegría, era su forma de expresar su alegría. Otros dicen de que se sentían culpables porque era su generación la que había pecado y que por culpa de ellos estaban en esa condición. Otros dicen de que lloraban porque no se comparaba en nada a la gloria anterior que ellos tenían. Es como que yo esté acostumbrado a andar en un funcionario está acostumbrado a andar en una camioneta blindada y luego le toca andar en un carrito no sé, no decir el año, ¿verdad? Pero no es clásico, ¿verdad? Qué galán que fuera clásico, los clásicos son caros, pero un carro que no está muy reciente. Es como que alguien esté acostumbrado a tener un patio grande y ahora le toca vivir en una pieza. O para los hermanos que viven en otros lados, ¿verdad? Los que me escuchan, en nuestro país una pieza es un pequeño apartamento donde se comparte el patio, donde se comparte muchas cosas. Mesón dicen, ¿verdad? Un mesón. Hermano, y por eso lloraban. No se parecía a lo que vieron anteriormente. Y hermanos, ya para ir culminando, no siempre vamos a avanzar a la velocidad que queremos. Nosotros quisiéramos, quizás decimos, este año pongo mi negocio, al siguiente año voy a tener 5 sucursales. Qué galán que así fuera, ¿verdad? Gloria a Dios, usted lo logra. Pero sabemos que los que tienen negocio va de a poquito, difícil. A veces le dicen, deme X cantidad, le voy a comprar eso y después se desaparecen, ya no lo buscan a uno. Es difícil, hermano. Pero ¿sabe qué? En lo poco o en lo mucho, hay que darle gracias a Dios. Y la actitud que ellos tomaron era que estaban quizás no en las condiciones que ellos querían, pero estaban alabando a Dios. A pesar que estaban en la construcción, ellos se pusieron sus mejores ropas para cantarle al Señor. No esperemos, hermano, a tener una iglesia muy, muy grande para poder servirle al Señor como lo merece. Podemos decir, somos X cantidad, no importa, hermanos. No podemos esperar cosas grandes si no le somos fieles al Señor en lo poco. Si no nos comportamos
como una iglesia grande, no vamos a seguir progresando, hermano. Y cuando le digo grande, no solo me refiero a cantidad de personas, sino que también en la calidad de amor que tenemos. Podemos decir, eso lo vamos a hacer adelante. No, desde ya hay que comportarnos como tal, hermano. Y hermano, disfrutemos en lo poco. Tal vez lo que estamos reconstruyendo no va a la velocidad que queremos. Mucho podemos decir, antes yo tenía más. Y esto es algo que se escucha, que cuando dicen unos, a mí me iba mejor económicamente antes que estaba sin Cristo, antes cuando estaba en la iglesia. Puede ser, pero ahora lo poco o lo mucho que tiene, disfrútelo en paz. Y podemos estar seguros de que estamos en Cristo, toda diva viene de Él. Y que toda bendición que trae no añade tristeza, dicen unos, mencionan por ahí. Y hermano, la bendición que el Señor nos da es para que la disfrutemos, para que vivamos en paz. ¿De qué me sirve tener a mí mucho y no voy a vivir en paz? Disfrutemos en lo poco, hermano. Y este es un buen momento, puede ponerse de pie, para poder resurgir de entre los escombros. Le invito a que usted revise en su vida qué partes de su vida se han caído o se han derrumbado. Quizás está viviendo entre escombros aún. Usted sabrá qué aspecto de su vida está derrumbada aún. Qué aspecto no ha logrado levantar o ha intentado levantarlo con sus fuerzas y se han derrumbado. No sé cuántos años tendrá esa situación, viviendo entre escombros, tratando de reedificar algo y no lo ha podido lograr, hermano. En esta mañana es una buena oportunidad para que revisemos nuestra vida y le pongamos todas esas cosas que se nos han caído. Y que el Señor sea que nos dé la inteligencia, que nos vaya dando la salida para poder levantarnos. Levantémonos, hermano. No en nuestra fuerza, sino que en Cristo Jesús. No olvide que nuestro cimiento debe ser Cristo. Así que oramos en esta mañana y pues un saludo a mis hermanos y amigos que se conectaron.